Dime algo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el muscle car más hermoso, brutal y deseado de los años 80? Esos coches clásicos que marcaron una época, llenos de potencia americana, diseño salvaje y un rugido que hacía temblar las calles. Hoy te traigo una selección que es pura nostalgia, elegancia y agresividad atemporal. Y si este tipo de contenido te apasiona tanto como a mí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Porque aquí vivimos la historia, la potencia y la belleza de los autos clásicos como nadie más lo hace. Ahora, comencemos. 1987. Pontiac Firebird Trans Am GTA. ¿Alguna vez soñaste con ser el protagonista de una película, conduciendo un auto que no solo es hermoso, sino que parece tener vida propia? Porque lo que estás a punto de descubrir con este Trans Am GTA va mucho más allá de un simple coche. Es una auténtica leyenda rodante, un ícono que marcó a toda una generación. Este no es cualquier Firebird. Estamos hablando de la versión GTA, la más lujosa, poderosa y sofisticada de toda la gama. Un auto que no solo rugía en las calles, sino que también conquistaba la pantalla grande y los sueños de millones, especialmente por su presencia en la serie Knight Rider, o como muchos la recuerdan, El Auto Fantástico, donde, aunque el protagonista era un modelo de años anteriores, este GTA heredó la mística, la silueta agresiva y ese espíritu rebelde que parecía decirle al mundo: aquí estoy, mírame, escúchame rugir. Pero hablemos de lo que realmente importa, lo que late bajo ese largo y afilado capó. Este monstruo estaba equipado con un motor V8 de 5.7 litros, conocido como el famoso L98, que entregaba 210 caballos de fuerza y un torque que hacía temblar el asfalto. Puede que hoy esos números no suenen descomunales, pero en los años 80, con regulaciones cada vez más estrictas y motores cada vez más domados, este Firebird se mantenía firme, defendiendo la esencia pura del muscle car americano. Su velocidad máxima alcanzaba los 220 km por hora y aceleraba de 0 a 100 en poco menos de 7 segundos. Y sí, si estás pensando en cuánto costaría hoy tener una joya como esta en tu garaje, prepárate, porque el valor actual en buen estado puede superar fácilmente los $35,000 a $50,000, dependiendo de la conservación y la originalidad. Pero te diré algo. Para un verdadero amante de los muscle cars, este no es un gasto, es una inversión en felicidad, historia y pura dopamina automotriz. Pero espera, hay un detalle que probablemente no sabías. El GTA no solo era potencia y presencia. Este fue uno de los primeros autos de su categoría en incluir elementos de lujo nunca antes vistos en un muscle car. Frenos de disco en las 4 ruedas, algo raro en esa época, y un interior que parecía más un salón ejecutivo que la cabina de un deportivo. Todo pensado para ofrecer no solo velocidad, sino también confort, elegancia y un estilo que sencillamente no pasa de moda. 1985, Chevrolet Camaro IROC Z. Prepárate, porque ahora es momento de hablar de una auténtica bestia que dejó su huella marcada a fuego en la historia de los muscle cars de los años 80. Un coche que no solo se veía brutal, sino que tenía el rendimiento y la actitud para respaldarlo. Su nombre ya lo dice todo. IROC significa International Race of Champions, una competencia donde los mejores pilotos del mundo corrían en autos idénticos para demostrar quién era realmente el mejor al volante. ¿Y qué coche eligieron para representar ese desafío? Exacto, el Camaro IROC Z. Esto no era solo marketing, era un sello de honor. Llevar esas letras en la carrocería significaba que estabas al mando de un verdadero campeón. Visualmente era imposible ignorarlo. Ese perfil bajo, la línea agresiva del capó, las tomas de aire, los gráficos laterales que gritaban IROC Z con orgullo, y esas llantas de 5 radios que le daban un look absolutamente intimidante. Era el coche que veías en la calle y sabías que no era uno más. Era el Camaro. Pero claro, no todo era apariencia. Debajo del capó latía un motor V8 de 5.0 litros con inyección electrónica, que entregaba 215 caballos de fuerza y un torque que te pegaba al asiento con solo rozar el acelerador. Su velocidad máxima superaba los 225 km por hora y hacía el 0 a 100 en alrededor de 6,9 segundos. Cifras que en esa década lo posicionaban como uno de los reyes indiscutibles de las carreteras y las pistas. Ahora presta atención, porque esto es algo que muy pocos saben. El IROC Z no solo era rápido en línea recta. Fue uno de los primeros muscle cars que empezó a tomarse en serio la aerodinámica y el manejo en curvas. Incorporaba una suspensión deportiva especialmente afinada, barras estabilizadoras más gruesas y un chasis que priorizaba la estabilidad a altas velocidades. Por primera vez, un muscle car te hacía sentir que podías ser veloz no solo en recta,
sino también bailar con precisión en las curvas. ¿Y su precio hoy? Bueno, si te atreves a buscar uno bien conservado, te encontrarás con cifras que oscilan entre los $25,000 y $45,000. Aunque si aparece uno en estado completamente original y con bajo kilometraje, no te sorprendas si piden mucho más, porque este no es un coche, es un pedazo de la cultura automovilística americana. Y te voy a contar un dato que te va a volar la cabeza. En la década de los 80, el E-Rock Z llegó a ser tan popular y tan deseado que incluso desplazó temporalmente al Corvette en algunos rankings de ventas y popularidad juvenil. ¿Por qué? Simple. Tenía la actitud, el look y la potencia, por la mitad del precio. 1987. Buick GNX. Imagínate por un segundo estar parado en la esquina de cualquier avenida de los años 80. A tu lado pasan Mustangs, Camaros, Corvettes, todos haciendo ruido, presumiendo su presencia, motores V8 rugiendo. Y de repente ves pasar un Buick Regal negro, silencioso, sobrio, casi invisible. Lo miras y piensas, es solo otro sedán elegante. Pero amigo, acabas de cometer el peor error de tu vida. Porque ese no es un Buick cualquiera. Es el GNX, también conocido como el Grand National Experimental. Un coche que parecía haber sido diseñado por un villano de película. Oscuro, misterioso y absolutamente letal. Déjame contarte cómo nació esta bestia. A mediados de los años 80, mientras casi todos los fabricantes americanos estaban reduciendo potencia, bajando cilindradas y priorizando la eficiencia por las estrictas normativas de emisiones, Buick, sí, Buick, decidió ir en contra de la corriente. Y no solo eso, lo hizo de la forma más salvaje y elegante posible. El GNX no nació para durar. Era un mensaje claro. Podemos construir el muscle car más rápido de América, y lo haremos una sola vez. Solo 547 unidades fueron fabricadas, cada una con una placa numerada, convirtiéndolo instantáneamente en objeto de deseo y colección. Su motor, un V6 turboalimentado de 3.8 litros, fue completamente modificado. McLaren Performance, sí, los mismos que hacen los superdeportivos más rápidos del mundo, colaboró en este proyecto, optimizando el turbo, instalando un intercooler más eficiente, mejorando el sistema de escape y reforzando la transmisión. El resultado fue un torque brutal de 488 Nm, que llegaba tan temprano en la curva de revoluciones, que parecía que el coche quería arrancarte los órganos con solo rozar el acelerador. ¿Sabes qué hacía tan especial al GNX? Que humillaba a casi todo lo que se atrevía a retarlo en los semáforos. De hecho, en pruebas reales de la época, superó al Corvette C4, al Ferrari 328 y al Porsche 930. Turbo en el 0 a 100 km por hora, haciéndolo en apenas 4.7 segundos, algo simplemente absurdo para un sedán con transmisión automática de solo 4 velocidades. Pero no todo era línea recta. Buick también reforzó la suspensión trasera con un sistema de brazos de torque tipo Panhard Bar, algo nunca antes visto en un muscle car tradicional. Esto permitía que toda esa potencia no se perdiera en derrapes inútiles, sino que se transformara en pura tracción y aceleración brutal. Por fuera, el GNX era intimidante, sin cromados, sin adornos, todo negro, negro mate, negro brillante, negro hasta las llantas. Solo rompía esa oscuridad la rejilla delantera y las insignias discretas que decían GNX, como un guiño solo para los que sabían lo que tenían delante. Y sí, si sueñas con uno hoy, prepara mucho más que dinero. Prepara el alma, porque conseguir un GNX es como cazar un unicornio. Su precio supera fácilmente los $150,000, y hay modelos de subasta que han alcanzado los $250,000 o incluso más, dependiendo del kilometraje y la conservación. Pero escucha esto. Este coche es tan venerado que en Estados Unidos hay clubes enteros dedicados solo al GNX, donde las reuniones no son simples exhibiciones. Son auténticas misas negras de la velocidad, donde se rinde culto a esta criatura de la noche. Ahora mira, si llegaste hasta aquí, es porque este coche te hizo sentir algo. Y quiero que me lo digas. ¿Tú también crees que este es el muscle car más temido y brutal de los años 80? ¿O en tu corazón hay otro que se lleva ese título? Déjame tu opinión en los comentarios, porque te prometo, leer cada uno es como encender el motor de esta pasión que todos compartimos. Y te lanzo un reto. Si pudieras tener este GNX en tu garaje hoy, pero a cambio jamás podrías tener otro muscle car en tu vida, ¿aceptarías? Cuéntamelo. 1987 Dodge Daytona Shelby Z. Ahora prepárate, porque lo que te voy a contar sobre este coche es una mezcla perfecta entre rebeldía, innovación y pura belleza ochentera. Déjame llevarte al contexto. Era mediados de los años 80, y Dodge sabía que el mundo estaba cambiando.
Los muscle cars tradicionales seguían vivos, pero había una nueva generación que empezaba a mirar con deseo a los coupés deportivos más ligeros, más aerodinámicos y, sí, más eficientes. Y fue ahí cuando decidieron unir fuerzas con un auténtico genio de la velocidad, Carroll Shelby. Si ese nombre te suena, es porque es el mismo creador de los míticos Shelby Cobra y de los Mustangs más salvajes que han existido. Y así nació el Daytona Shelby Sea. A primera vista, este coche era pura provocación visual. Su diseño era afilado, bajo, con un frontal puntiagudo, faros escamoteables que le daban ese toque futurista y una trasera con una enorme franja de luz que cruzaba todo el portón. Lo mirabas y sabías que estabas frente a algo especial, algo diferente. Pero donde realmente te rompía los esquemas era bajo el capó. Equipaba un motor de 2.2 litros de 4 cilindros turboalimentado, conocido como el Turbo 2, que generaba nada menos que 174 caballos de fuerza y 280 Nm de torque. Puede que pienses, ¿solo 4 cilindros? Sí, pero este pequeño guerrero era capaz de hacer el 0 a 100 km por hora en 7,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 215 km por hora. Cifras que lo ponían cara a cara con coches mucho más caros y de renombre europeo. Y te digo más, gracias a su peso relativamente bajo, su distribución equilibrada y la suspensión ajustada por Shelby, este coche no solo aceleraba bien, sino que era una delicia en las curvas. Algo que pocos muscle cars tradicionales podían decir con orgullo en esa época. Un dato que te va a volar la cabeza. Este Daytona Shelby Z incorporaba un diferencial autoblocante opcional, que era tecnología digna de autos de competición. Hoy en día, encontrar un Daytona Shelby Z bien conservado es como encontrar un tesoro escondido. Su precio varía bastante, pero puedes encontrar unidades entre $12,000 y $25,000, aunque los ejemplares en estado impecable y con bajo kilometraje pueden pedir bastante más, especialmente si tienen todos los paquetes Shelby originales intactos. Pero hay algo que hace a este coche aún más especial. Fue uno de los últimos proyectos en los que Carroll Shelby trabajó directamente con Dodge antes de volver a colaborar con Ford en los 90. Y si piensas que esto ya es impresionante, espera a lo que viene, porque lo siguiente va a hacerte dudar de todo lo que creías saber sobre los muscle cars de los años 80. 1986 Chevrolet Monte Carlo, SS. Un coche que a simple vista parecía un sedán elegante, casi inofensivo, de esos que conduciría tu padre o tu abuelo, pero que escondía bajo su capó el alma indomable de un verdadero muscle car. Míralo bien. Su silueta era clásica, robusta, con líneas cuadradas que reflejaban la esencia pura de la década. Un sedán de 2 puertas, largo, con maletero prominente y parrilla discreta. Pero los más atentos notarían pequeños detalles que delataban su verdadera naturaleza. El alerón trasero perfectamente integrado, los gráficos SS discretos pero desafiantes, y ese sutil pero musculoso abultamiento en el capó, que sugería que algo peligroso vivía ahí debajo. Y sí, detrás de esa apariencia elegante se escondía un motor que no estaba para bromas. El Monte Carlo SS de 1986 montaba un V8 de 5.0 litros High Output, que entregaba 180 caballos de fuerza y 325 Nm de torque. Este coche era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 7,8 segundos, y su velocidad máxima alcanzaba los 200 km por hora. Lo más fascinante no era solo su rendimiento, sino su historia. Este Monte Carlo SS nació por necesidad, no por capricho. En los años 80, Chevrolet necesitaba homologar un coche que pudiera competir seriamente en la NASCAR, la categoría reina de los stock cars americanos. Y para hacerlo, tenían que construir una versión de calle que respetara ciertas reglas de aerodinámica y diseño. Así nació esta bestia disfrazada, con un frente más afilado y un diseño pensado para cortar el viento en los circuitos. Un detalle que muy pocos saben es que el Monte Carlo SS no solo tenía mejoras en motor y aerodinámica. Su transmisión automática de 4 velocidades fue ajustada con relaciones más cortas para maximizar la aceleración. Además, llevaba una suspensión endurecida y reforzada, frenos mejorados y una dirección más precisa, haciendo que este coche no solo fuera rápido en línea recta, sino sorprendentemente competente en carretera. Y si te estás preguntando cuánto cuesta hoy tener una joya como esta en tu garaje, te digo que los precios varían según su estado y kilometraje, pero un Monte Carlo SS bien conservado puede rondar los $20,000 a $35,000. Aunque algunos ejemplares impecables, especialmente los de producción limitada, con paquetes especiales, pueden superar ampliamente esa cifra. Y aquí va un dato que te va a volar la cabeza.
En la propia NASCAR, las versiones de competición del Monte Carlo SS llegaron a superar los 320 km por hora en óvalos como Talladega y Daytona. Sí, ese sedán elegante que veías aparcado en la esquina era, en esencia, primo hermano de un auténtico bólido de carreras. 1985. Dodge Shelby Charger. ¿Realmente crees que para ser temido en las calles necesitas un V8 enorme, un coche gigantesco y toneladas de metal? Si tu respuesta es sí, amigo, este coche va a romperte todos los esquemas, porque lo que estás a punto de conocer es pequeño, compacto, pero absolutamente salvaje. El Shelby Charger era una auténtica bala sobre ruedas que nació para demostrarle al mundo que la velocidad, la agilidad y la actitud no siempre vienen acompañadas de 8 cilindros. La historia es fascinante. Dodge, en plena crisis de los muscle tradicionales, decidió darle un giro completo a su filosofía y se alió con el mismísimo Carroll Shelby, el genio detrás de algunos de los deportivos más icónicos de la historia. El resultado fue un coupé compacto, afilado, ligero y absolutamente venenoso. Bajo su capó latía un motor 2.2 litros turboalimentado, capaz de generar 146 caballos de fuerza y 237 Nm de torque. Puede que no suene escandaloso hoy, pero debes recordar que este coche pesaba apenas poco más de 1070 kilos. Eso significaba que cada caballo de fuerza trabajaba con rabia, impulsando al Shelby Charger de 0 a 100 km por hora en solo 7,8 segundos, y alcanzando una velocidad máxima de 195 km por hora. Pero su magia no estaba solo en la aceleración. Lo que realmente hacía especial a este pequeño misil eran sus entrañas. Suspensión recalibrada, chasis endurecido, frenos mejorados y una dirección que te hacía sentir conectado con cada milímetro del asfalto. Era pura dopamina al volante. Estéticamente era imposible ignorarlo. Gráficos Shelby en los costados, franjas deportivas, en spoiler trasero, tomas de aire y llantas exclusivas. Todo gritaba que este coche no era un simple Dodge, sino un auténtico Shelby con ADN de carreras. Hoy conseguir uno en buen estado es encontrar un tesoro escondido. Sus precios rondan entre $12,000 y $25,000, pero créeme, cada dólar está comprando historia, rebeldía y diversión pura. Y aquí va un dato brutal que pocos saben. Carroll Shelby quedó tan satisfecho con este proyecto que declaró públicamente que era uno de los coches más divertidos que había creado en su vida. No el más rápido, pero sí uno de los que más sonrisas por kilómetro podía ofrecer. Ahora te voy a lanzar una pregunta que no es cualquiera. Sé honesto. Si hoy te pusieran frente a frente este Dodge Shelby Charger y te dijeran, te lo llevas, pero a cambio debes renunciar para siempre a cualquier muscle car con motor V8, ¿aceptarías? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber, ¿eres del equipo más cilindros es mejor o del equipo menos peso, más agilidad y más diversión? 1983. Mercury Capri RS. Déjame advertirte, lo que estás a punto de descubrir es uno de esos secretos que solo los verdaderos apasionados del mundo automotriz conocen. Un coche que nació a la sombra de un gigante, pero que, con el paso del tiempo, se convirtió en una joya de culto. El primo deportivo del Mustang, pero con un toque más exclusivo, más rebelde y, seamos honestos, mucho más estiloso. A simple vista podrías pensar que estás mirando un Mustang, y no estarías del todo equivocado. Ambos compartían la misma plataforma Fox Body, pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El Capri no era una simple copia. Tenía su propia personalidad, su propio carácter y sobre todo un diseño que lo hacía destacar. Su parte trasera con el icónico cristal de burbuja, el famoso bubbleback, sus líneas más robustas y ese aire más europeo lo convertían en algo único, algo que no pasaba desapercibido. Pero no te equivoques, bajo esa carrocería había pura sangre americana. El Capri RS de 1983 venía equipado con un motor V8 de 5.0 litros, que entregaba 175 caballos de fuerza y 325 Nm de torque. Cifras que en aquellos tiempos eran suficientes para sacarte una sonrisa de oreja a oreja cada vez que pisabas el acelerador. Su velocidad máxima rondaba los 200 km por hora, y hacía el 0 a 100 km por hora en poco más de 7,8 segundos. Cifras más que respetables para un coche de su categoría. Y aquí va un dato que te va a volar la cabeza. Mientras que el Mustang era el coche de los que seguían la moda, el Capri era el coche de los que querían ser diferentes. Solo unos pocos entendían su esencia, su rareza y su exclusividad. De hecho, en 1983, la producción total del Capri RS fue significativamente menor que la de su primo Mustang, convirtiéndolo hoy en un verdadero objeto de deseo para los coleccionistas.
Visualmente, el Capri RS tenía detalles que los separaban del resto. El frontal más agresivo, las tomas de aire, los gráficos específicos RS y por supuesto ese trasero con la burbuja de cristal que lo hacía inmediatamente reconocible. Por dentro ofrecía asientos deportivos, un cuadro de instrumentos orientado al conductor y todos esos pequeños detalles que te recordaban que estabas al mando de algo especial. Y si te estás preguntando cuánto vale hoy en día tener uno, te digo que no es tarea fácil encontrarlo. Un Capri RS bien conservado puede rondar entre $18,000 y $30,000, pero unidades en estado completamente original y con bajo kilometraje pueden alcanzar cifras considerablemente más altas. Porque este no es solo un coche, es un pedazo raro y valioso de la historia automotriz americana. 1980 Pontiac Firebird Trans Am Turbo. Imagínate la escena. Estamos a finales de los años 70. Las regulaciones de emisiones, las crisis del petróleo y la presión por reducir consumos estaban destruyendo poco a poco a los muscle cars tradicionales. Las grandes mecánicas V8 aspiradas ya no eran viables como antes. Y es ahí, justo ahí, donde Pontiac hace algo que, para la época, fue casi una locura. Turboalimentar un V8. Sí, escuchaste bien. Este no era cualquier Firebird. Bajo su largo y afilado capó, vivía un motor V8 de 4,9 litros con un turbocompresor Garrett, que le permitía desarrollar 210 caballos de fuerza y unos 447 Nm de torque. Puede que esos números no te parezcan monstruosos hoy, pero en 1980, cuando casi todos los muscle estaban agonizando con motores de 150 o 160 caballos, este Trans Am Turbo era simplemente un misil. Su aceleración de 0 a 100 km por hora rondaba los 8,2 segundos, y su velocidad máxima alcanzaba los 200 km por hora, suficiente para dejar atrás a la mayoría de sus rivales en la carretera. Y hacerlo con ese rugido ronco, turbio, acompañado del silbido del turbo que hacía vibrar hasta el último pelo de la nuca. Estéticamente, ¿qué te puedo decir? Es posiblemente uno de los Firebird más hermosos y agresivos jamás construidos. Esa enorme toma de aire en el capó, sí, funcional, con la palabra Turbo 4.9 grabada. Ese gráfico gigante del ave fénix en el capó, extendiéndose como si el coche estuviera listo para devorar la carretera. Las llantas Snowflake doradas, los splitter delanteros y el alerón trasero terminaban de completar un look absolutamente intimidante, inconfundible e inmortal. Pero aquí va un dato que pocos conocen. El Pontiac Firebird Trans Am Turbo de 1980 fue el coche oficial de las 500 millas de Indianápolis ese mismo año, lo que solo aumentó su leyenda. Y fue además el primer y único Firebird que combinó un motor turbo con un V8, un experimento arriesgado que hoy es considerado una auténtica joya. Y si estás pensando en tener uno, bueno, te aviso. No es tarea fácil. Su precio ronda entre los $30,000 y $50,000, pero los modelos en estado original, con el paquete Indy Pace Car Edition o con bajo kilometraje, fácilmente superan los $70,000. Porque lo que tienes entre manos no es solo un coche. Es una pieza de resistencia cultural, una declaración que grita al mundo. No me importa lo que digan. Yo sigo siendo un verdadero muscle car. 1987 Ford Mustang GT. Prepárate, porque ahora sí, vamos a hablar del regreso de una auténtica leyenda. Un coche que marcó el renacimiento de un ícono, el regreso triunfal de la potencia americana a las calles después de años oscuros. Los años 70 y principios de los 80 fueron complicados para los muscle cars. Crisis del petróleo, normativas ambientales, restricciones de emisiones. Parecía que la era dorada de los V8 potentes había quedado atrás. Los Mustang de principios de los 80 eran sombras tímidas de lo que una vez fueron. Pero entonces, en 1987, Ford decidió que ya era suficiente. Era hora de volver a las raíces. Era hora de rugir otra vez. Y vaya si lo hicieron. El Mustang GT de 1987 llegó con un rediseño brutal. Líneas más limpias, más agresivas, un frente más afilado y faros integrados que le daban una presencia absolutamente intimidante. Pero lo que realmente importaba estaba bajo el capó. Allí dormía el corazón que devolvería la gloria al pony car más famoso del mundo. Un V8 de 5.0 litros, conocido como el legendario 302 HO, capaz de entregar unos 225 caballos de fuerza y unos sólidos 407 Nm de torque. Y te aseguro que estos números no estaban ahí solo para la ficha técnica, porque este Mustang aceleraba de 0 a 100 km por hora en apenas 6,4 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 225 km por hora. Sí, por fin.
El Mustang volvía a ser rápido, volvía a ser ruidoso, volvía a ser divertido. Y sobre todo, volvía a ser temido. Pero aquí viene lo mejor. Este no era solo un coche rápido en línea recta. El Mustang GT de 1987 mejoró considerablemente la suspensión, introduciendo barras estabilizadoras más gruesas, amortiguadores recalibrados y frenos más eficientes. Eso significaba que podías disfrutar tanto de una arrancada brutal como de una carretera llena de curvas con confianza y una sonrisa tatuada en la cara. Visualmente, era puro deseo. Parachoques más bajos, faldones laterales, spoiler trasero, rines deportivos y esos emblemas 5.0 en los laterales que eran prácticamente una advertencia para cualquiera que se atreviera a retarte en el semáforo. Por dentro, un interior simple pero muy enfocado al conductor. Asientos deportivos, volante de 3 radios y un cuadro de instrumentos que te hablaba directo al alma. ¿Y si te preguntas cuánto cuesta hoy revivir esa gloria? Te digo que los precios oscilan entre $20,000 y $35,000, aunque las unidades mejor conservadas, especialmente las con transmisión manual y bajo kilometraje, pueden alcanzar cifras considerablemente más altas. ¿Por qué esto? No es solo un Mustang, es el Mustang que salvó el legado. Un dato brutal. Este Mustang AGI fue tan bien recibido que prácticamente solo ayudó a rescatar la categoría de los pony cars del olvido. Sin él, probablemente el Mustang no habría sobrevivido para ver los años 90. 1986. Pontiac Grand Prix 2+2. A mediados de los años 80, la NASCAR se había convertido en un verdadero laboratorio de velocidad. Y Pontiac, viendo cómo sus rivales, especialmente Chevrolet con su Monte Carlo SS Aerocoupe, empezaban a tomar ventaja con diseños más aerodinámicos, decidió que no podía quedarse atrás. La solución fue radical: desarrollar una versión homologada para la calle que les permitiera llevar a las pistas un Grand Prix modificado, más rápido y con mejor rendimiento a altas velocidades. Y así nació el Pontiac Grand Prix 2+2. Solo 1,225 unidades fueron fabricadas, lo que lo convierte en una auténtica joya de colección hoy en día. A simple vista era imposible no notarlo. Una trasera completamente rediseñada con un enorme cristal trasero curvado, tipo burbuja, que mejoraba el flujo del aire, un frontal más largo y afilado, y un splitter delantero agresivo que hacía que el coche literalmente cortara el viento. Pero hablemos de lo que latía bajo el capó. Este coche montaba un motor V8 de 5.0 litros que entregaba 165 caballos de fuerza y unos 325 Nm de torque. Puede que, sobre el papel, no suene escandaloso. Pero recuerda que este coche no estaba diseñado para acelerar de semáforo a semáforo. Su verdadero poder se liberaba en las pistas, donde la aerodinámica y la estabilidad a más de 220 km por hora marcaban la diferencia. En carretera alcanzaba una velocidad máxima de 195 km por hora, y su aceleración de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 9 segundos reflejaba que era más un coche de resistencia que de explosividad. Pero, sinceramente, cuando lo veías pasar con ese perfil bajo, esa trasera de burbuja y esas líneas de carreras, sabías que estabas frente a algo completamente fuera de lo común. Visualmente era simplemente espectacular. Los gráficos laterales 2+2, el spoiler trasero perfectamente integrado, las llantas específicas y ese parabrisas trasero curvo lo hacían absolutamente único. De hecho, el cristal trasero fue fabricado exclusivamente para este modelo y jamás se volvió a utilizar en ningún otro Pontiac. Y te suelto un dato que te va a volar la cabeza. Este coche fue diseñado exclusivamente para cumplir con la normativa de homologación de NASCAR, lo que exigía que al menos 1,000 unidades fueran vendidas al público para permitir que las modificaciones aerodinámicas fueran legales en las carreras. Hoy en día, encontrar un Pontiac Grand Prix 2+2 en buen estado es extremadamente difícil. Su precio varía entre $25,000 y $40,000, aunque los ejemplares con bajo kilometraje y absolutamente originales pueden superar fácilmente los $50,000. Y ahí lo tienes. Una auténtica colección de los muscle cars más brutales, hermosos y salvajes que nos regaló la gloriosa década de los años 80. Coches que no son solo máquinas, son pedazos de historia, sueños con ruedas y símbolos de una época que jamás volverá. Pero ahora quiero saber algo que solo tú puedes responder. De toda esta lista, ¿cuál de estos muscle cars te robó el corazón? ¿Cuál tendría un espacio reservado en tu garaje para siempre? Déjamelo en los comentarios, porque créeme, si has llegado hasta aquí es porque la pasión por los clásicos corre por tus venas tanto como por las mías. Así que no te quedes mirando. Comenta, que tu opinión aquí vale oro. Y te invito ahora mismo a ver otro video que simplemente no te puedes perder.
los coches americanos más hermosos de los años 80. Te prometo, es pura belleza, pura nostalgia y te va a enamorar. Nos vemos allí.